¿Qué tal, amados hermanos de dispersión? Vamos a tocar un tema del cual trae mucha controversia. Siempre los temas que trae controversia son los temas que se toca para poder entender de dónde viene cada significado y para poder tener nuestra mente despejada en lo verdadero. Vamos a tocar el tema de Yeshua no significa Jesús y ambos tampoco son el nombre verdadero del Mesías. El tema del cual es de mucho tropiezo para muchos, siendo que muchos asocian el sustantivo de Yeshua como el nombre del Mesías judío, pero lo cierto es que aquí queda incompleto, porque entonces ¿de quién viene la salvación? Siendo que Yeshua significa salvación. Tomando el pasaje de Mateo 1:21 que dice que Él salvará a su pueblo. Por tanto, su nombre es salvación. Pero, ¿de quién? Porque si usamos simplemente Yeshua, que significa salvación, y no es hebreo, es arameo, la pregunta está en ¿dónde está la salvación? ¿De dónde viene la salvación? ¿De quién viene la salvación? Por eso es importante entender verdaderamente cuál es su nombre. Yeshua, que significa salvación. Su pronunciación es arameo. Yeshua, aunque para muchos el nombre Jesús es aproximación aramea de Yeshua, este nombre llegó al español de su equivalente en arameo. Yeshua a través del griego Jesús, Jesús y del latín Jesús, y al español Jesús. Recordemos que la J no existió hace más de 500 a 400 años atrás, siendo que lo más ideal sería Jesús. No tiene nada que ver con el nombre arameo de Yeshua, que también es utilizado en el hebreo como salvación. Yeshua significa salvación, es una forma aramea del sustantivo y no del nombre del Mashiach. Y nunca ha sido una palabra hebrea. En la referencia de las citas griegas, por ejemplo, lo que el diccionario bíblico de Strong nos dice en su código griego. El G2.4.24 Inosous, Jesús, del origen hebreo H3091, Yehoshua, nombre de nuestro Salvador y de otros 2 o 3 israelitas, conocido como Jesús, Josué y Jesús. Recordemos que acá nosotros estamos viendo los Strong, por eso vamos a ver que dice Yehoshua, pero no viene al caso la palabra Ye, sino Ya. El diccionario Strong parece indicar que la forma Jesús es el origen hebreo, pero no lo es, sino que es una forma griega y no del origen hebreo. La forma original del nombre hebreo es Yahoshea y no Jesús, que significa Yahweh es salvación. Algo más que puede denotar bajo el 24:24 del diccionario bíblico de Strong es que el nombre del Mesías y el nombre de Josué son uno mismo. Ciertamente muchas personas me van a criticar por esta razón. Sin embargo, si nosotros nos remontamos a la historia antigua, para eso debemos de entender cómo fue el hebreo antiguo. Y cuando llegaron los masoretas, hicieron todo a su antojo y a su manera. Por eso es muy difícil de comprender cuando se habla de esta manera y lo primero que uno quiere decir, ¿de dónde sacaste tal cosa? Primero y principal, recordemos que según el conocido Tanakh hebreo, que son los 5 libros de Moshe, no tiene el nombre de Yahweh ni tampoco el nombre del Mesías. Y si es conocido en Israel hoy en día, ya que ellos también están conociendo a están reconociendo al Mashiach como su Salvador, ellos lo llaman Yeshua o Yehoshua, pero si nosotros podemos notar, Yehoshua, hay muchos disque rabinos o muchos israelitas que se llaman así,
ya que la A no existe según eruditos de hebreos. La A no existe en el hebreo adelante de una yo. Entonces por eso todo Yehudá, Yeshua, Jerusalén, Yehudí, ellos sacaron la A para borrar el nombre del Padre y el nombre del Hijo. Entonces, una de las razones por la cual yo le digo Yahushua, que es la forma corta del nombre del Padre, y Oshea es salvación o libertador, que era el nombre de Oseas, o sea, conocido como Oseas, pero Oshea, que es el hijo de Num, que Moshe le cambia el nombre luego y lo pasa a el tal conocido Yehoshua. Pero que nosotros, los que estamos en la restauración, lo conocemos como Ya, no Ye. Entonces vendría a ser Yahoshua. Pero ahí la gran pregunta que yo hago, ¿por qué Yahoshua y no Yahoshea? Si Ya viene de Yahweh y Oshea viene de salvación. El tema es que antes, en el hebreo antiguo, los masoretas inventaron que no existía vocales en el hebreo. Por lo tanto, inventaron el hebreo cuadrado para poder introducir las nikut, esos puntitos vocálicos que le daban esa vocal al idioma hebreo. Sin embargo, esto no fue así. Recordemos que ningún idioma careció jamás de vocales. El hebreo en sí tiene todas sus vocales. Y estos masoréticos, entre el siglo IV y V, quisieron ocultar el nombre del Padre y del Hijo, por lo tanto pusieron estas nikudot, que son estos puntos masoréticos, para decir que forzadamente se tenía que pronunciar hebreo porque no tenía consonantes, pero gracias a esos puntitos ahora se puede pronunciar mucho mejor. Pero eso es una gran tontería. Entonces, prestemos atención entonces con el tema del nombre de nuestro Mashiach, ya que al decir que el hebreo tiene consonante y por gramática hebrea no se puede decir Yahoshea, siendo que las dos hey van a ir juntas y no sirve porque son consonantes, entonces se pasó a Yehoshua, recordando que los masoretas no usaban el ya, por eso lo pasaron a Yehoshua cuando Moshe le cambió el nombre al hijo de Nun, Joshea, por Yahoshea, que queda de esta manera. Sin embargo, nosotros sabemos que, como estaba diciendo anteriormente, la hey, cuando nosotros decimos Elohim, cuando nosotros decimos Yahoshua, cuando nosotros decimos Oshea, nosotros no estamos utilizando la hey como una consonante, es decir, suena como es acá en Argentina. Por ejemplo, si yo digo zanahoria y ponemos la H en zanahoria, entonces nosotros no estamos diciendo zanahoria, no está sonando como ninguna J suave ni nada. Cuando decimos Hashem, nosotros estamos utilizando la H adelante, sin embargo no, o sea, no se está usando, no tiene sonido. Cuando nosotros, por ejemplo, acá decimos heladera, en español la H tampoco nos está usando, es muda, pero sin embargo se está escribiendo. Sin embargo, también nosotros conocemos que las vocales para la hey son la A y la E.
que lo tenemos en el hebreo antiguo, en el hebreo paleo, en español, en hebreo moderno y el sonido en español. Y por lo que nosotros podés notar acá, tenemos la E es una E y al mismo tiempo la E también es una A. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos ya, u, e, estamos diciendo las 4 vocales. Entonces, si nosotros decimos ya más Josea, esto queda así. Ya, la ba, que tiene el sonido u y o, Josea. Sin embargo, estamos usando la yod, que es una i, la hei, que es una a, la ba, que es una o, y la ain, que supuestamente es silenciosa para los eruditos del hebreo, está sonando como la A. Entonces estamos diciendo ya o Shea. Tranquilamente es Yahweh salvación. Y si lo decimos normalmente, vamos a decir ya o Shea sin ningún problema, así como está sonando acá, porque en sí son todos vocales y es igual a ya o Shua o ya u Shua. No hace falta que la H en ya u Shua esté puesta, porque ya sabemos que no tiene sonido. Entonces en el nombre de Yahweh hay 4 vocales, por consiguiente la Hei no es una consonante, es una vocal. Los masoréticos solo buscaron borrar el nombre del Hijo y del Padre. El hebreo jamás careció de vocales, eso es invento masorético. Ningún idioma podría hablarse sin las vocales, así que eso tenemos que tener en cuenta. Y acá tenemos la yod, que es igual a la i, la hei, que es igual a la a, la wau, que es igual a la u, la hei es igual a la e, Yahweh es su nombre. Así que Yahoshea es así. Si nosotros queremos decir Yahoshua, entonces vamos a decir la i, que es la yod, la hei, que es la a, la ba, que la u, siento que la ba es o y u, y acá debería ir otra ba para decir Shua. Acá lo tenemos con estos disques puntito masorético, pero no le hagamos caso al puntito masorético, pero sí voy a explicar lo que ellos llaman como vocales. Sin embargo, la vocal ya está en sí. Yo, i, hei, a. Acá está diciendo ya o Shua. Si supuestamente el puntito masorético quería acá adentro, entonces está diciendo Shua. Pero si está arriba es la O, según los puntitos. Pero yo no quiero hacer confundir. Yo, entonces la I, la E es la A, la Ba es la O, la Shin es la que suena como SH, la Ba es la U, según los puntitos masoréticos tiene que ir adentro, y la AIN es la A, y esta rayita masorética es la puntuación A. Entonces acá estamos diciendo ya o Shua. Si queremos decir ya un Shua, según las acentuaciones masoréticas, este puntito debería ir acá adentro, entonces vamos a decir ya un Shua y no ya o Shua. Y acá lo que se está haciendo, por ejemplo, es omitir la ba, según estos puntitos masoréticos. Y con estos 3 puntitos que reemplaza a la ba, que es una U, siendo que esto es una U, entonces reemplaza a la vocal, pero esta vocal en sí ya existe. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Esta vocal O y U ya existe, por lo tanto ellos lo único que están haciendo es sacarlo del hebreo y suplantarlo con estas disques vocales que inventaron. Y estas vocales se inventaron simplemente para borrar el nombre del Padre y del Hijo. Entonces podemos ver, por ejemplo, que nosotros si decimos Yahshua, le vamos a sacar esta ba, porque no vamos a decir ya Joshua, ni Yahoshea, ni ya Joshua, vamos a decir ya Shua.
Sin embargo, fíjense, hermano, que según muchos creen que es un error gramatical porque va a chocar una consonante, siento que la hey, fíjense, esto lo estoy haciendo al revés para que puedan comprender más las cosas, siendo que, bueno, se inventaron que el hebreo cuadrado va de derecha a izquierda, sin embargo esto no es verdad. Pero para poder entender, nosotros estamos diciendo ya. Entonces, acá en el medio, fíjense que van a chocar dos consonantes, que es la H y la S, que son dos consonantes. Por eso muchos dicen Yahshua no es hebreo, porque fue abreviado por lo mismo mesiánico para decir que no se parezca al nombre de Yahushua, conocido como Josué, el hijo de Nun. Sin embargo, Josué fue un guerrero que entró a la tierra prometida y fue un simbolismo, y fue una representación de nuestro Mashiach. Por eso Moshe le cambió el nombre y le llamó Yahweh Salvación. Yo sé que todos saben que su significado es Yahweh Salvación. Entonces no podemos decir que estamos diciendo algo malo cuando decimos Yahushua o Yahushua o Yahoshea, como sea, porque de todo modo nosotros estamos diciendo Yahweh es salvación. Y si vamos a decir que tiene el nombre del hijo de Nun, por lo tanto, aunque digamos las tres palabras, o aunque lo queramos abreviar como Yahshua, para que no se parezca al nombre del hijo de Nun, estamos diciendo Yahweh es salvación. Sin embargo, acá no hay ningún error gramatical, porque, como yo le estaba diciendo hoy, la E es considerada como la A. Entonces, es como que no existiera, porque si nosotros sabemos, en hebreo se le pone la H, pero nosotros estamos diciendo, cuando decimos Yahweh, nosotros entonces vamos a usar el escrito inglés y le vamos a poner así. Sin embargo, nosotros sabemos que es Yahweh, y sin embargo nosotros sabemos que se usa la Yod, se usa la Hey, se usa la Ba y se usa la Hey. Así, entonces, tenemos el escrito en inglés y tenemos en español lo que realmente sería la Yo, sería la I, la Hey, considerada como H, porque si nosotros escribimos, nosotros a la H la estamos tomando como una A y lo estamos tomando como una E, entonces la H no tiene sonido, no es una consonante, aunque esté ahí, no es una consonante, es una vocal. Entonces, siguiendo con el tema, no obstante, si ni Jesús ni Jesús, ni menos la forma aramea de Yeshua, contiene los mismos sonidos del nombre hebreo Yahoshea, o bien Yahushua, como quieran llamarlo. Sin embargo, significa Yahweh salvación. Eso nos da a entender que los nombres originales nunca fueron transliterados, sino más bien subtitulados. En otras palabras, fueron reemplazados con otros sonidos. Es un hecho real que el nombre Jesús del latín y el nombre Jesús del griego son nombres legítimos que existieron desde los tiempos de Alexandro el Grande, según la Septuaginta. El nombre griego Jesús fue llevado al latín como Jesús, el cual nosotros hemos heredado como Jesús en el español. Ni Jesús ni Jesús tienen el sonido del nombre del Mesías, ni significan el verdadero nombre significa. Yeshua significa salvación, pero veamos los siguientes strong que demuestra más significados para Yeshua. Ahora veamos el siguiente código con letras arameas. Esto solo lo encontramos en la concordancia de Strong en español, el cual dice lo siguiente. En el Strong H3443 dice Yeshua caldeo correspondiente a 3442 Jesús. Ahora veamos otra vez el mismo número H3443, pero en el idioma en inglés. Del diccionario de Strong, el nombre de Yeshua contiene la misma letra hebrea de Yeshua, 344
3. Y la de Yeshua, 3, 4, 4, 2. Pero no dice que esta forma es caldea, o sea aramea. En esto se ve claramente que la forma aramea fue utilizada para el nombre del Mesías. La forma Yeshua fue usada como el nombre del Mesías. Es una forma que los arameos usaron, pero no era el nombre del Mesías. Eso tengamos en cuenta. Entonces, si vamos al Strong H 3, 4, 4, 2, Yeshua, arameo correspondiente a Yeshua. Como podemos notar, para el nombre de Yeshua hay dos números, 3, 4, 4, 3 y 3, 4, 4, 2. Uno es hebreo y otro es arameo. El 3, 4, 4, 2 no es el nombre de José ni de Jesús, y el 3, 4, 4, 3 no es palabra hebrea sino aramea. Ahora notemos que el nombre verdadero de Josué, que es el mismo que el del Mashiach, en el Strong hebreo dice H39091, que es Yehoshua. Yehoshua de 3068 y 3467. Salvado, bueno, acá dice de Jehová, pero en realidad estamos leyendo solamente los Strong, no es Jehová, o Jehoshua, o conocido como Josué. Líder judío Josué, compuesto 1954-3442. Si puede notar que el G2424, que es su forma griega, es el nombre no solo de Josué, sino también del Mashiach, en hebreo es como lo dice el H3091. Entonces, Joshua, el nombre verdadero del Mashiach, ¿es? No, pues no lo es. El nombre de Joshua salió del texto Masoreta, pero con el motivo de esconder el nombre del Padre Celestial y al mismo tiempo el de su Hijo, y con el fin de que los gentiles no lograran pronunciarlo, e hicieron un cambio drástico al texto hebreo que también afectó el nombre de Yahoshua el Mashiach. En Hechos 7:45 tenemos, por ejemplo, una cita que dice: el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Yahweh arrojó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. En Hebreo 4:8-10 dice: porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Yahoshua, hijo de Nun, conocido como Josué, a pesar de entrar en la tierra prometida, no alcanzó a darle el reposo, siendo que él fue un antitipo del Mashiach, el hijo de Yahweh, quien es hoy nuestro reposo, del cual habla Hebreo 4, es decir, el hijo de Yahweh. Estos textos demuestran que el Mashiach tenía el mismo nombre que el soldado Josué, hijo de Nun. Estas dos citas dicen Josué, pero en hebreo es Yahoshua, o bien Yahushua, o bien Yahoshua. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que el significado es Yahweh es salvación, y que el sustantivo es salvación y libertador, como podemos averiguar en esto en esta cita. Número 13 y 16. Estos son los nombres de los líderes que Moshe envió a explorar la tierra. A Osea, hijo de Nun, Moshe le cambió el nombre y le puso Yahoshua. Recuerden que estuvimos diciendo. Simplemente le agregó la yo. Sabemos que su significado era Yahweh salvación. Por lo tanto, su nombre pasó a tener la forma corta del nombre de Yahweh, lo que solamente se agregaría el allá y seguiría Osea. El patriarca Osea, conocido como Josué, fue un hombre de guerra que ha sido representación simbólica de nuestro Mashiach de Osea. Entonces, si decimos Osea, hijo de Nun, es igual a libertador. Si decimos ya Osea, después al hijo de Nun, que significa Yahweh salvación,
en el cual Moshe le cambia el número 13 y 16, siendo representación de nuestro Mashiach, entrando a la tierra prometida. Entonces su nombre es Yahweh Salvación. Ahora tenemos, entonces siguiendo con el tema, no obstante, si ni Jesús ni Jesús, ni menos la forma aramea de Yeshua contiene los mismos sonidos del nombre hebreo Yahoshea, o bien Yahushua, como quieran llamarlo, sin embargo, significa Yahweh Salvación. Eso nos da a entender que los nombres originales nunca fueron transliterados, sino más bien subtitulados, en otras palabras, fueron reemplazados con otros sonidos. Es un hecho real que el nombre Jesús del latín y el nombre Jesús del griego son nombres legítimos que existieron desde los tiempos de Alexandro el Grande, según la Septuaginta. El nombre griego Jesús fue llevado al latín como Jesús, el cual nosotros hemos heredado como Jesús en el español. Ni Jesús ni Jesús tienen el sonido del nombre del Mesías, ni significan el verdadero nombre significa. Yeshua significa salvación, pero veamos los siguientes strong que demuestra más significados para Yeshua. Ahora veamos el siguiente código con letras arameas. Esto solo lo encontramos en la concordancia de Strong en español, el cual dice lo siguiente. En el Strong H3443 dice Yeshua caldeo correspondiente a 3442 Jesúas. Ahora veamos otra vez el mismo número H3443, pero en el idioma en inglés. Del diccionario de Strong, el nombre de Yeshua contiene la misma letra hebrea de Yeshua, 3443, y la de Yeshua, 3442. Pero no dice que esta forma es caldea, o sea aramea. En esto se ve claramente que la forma aramea fue utilizada para el nombre del Mesías. La forma Yeshua fue usada como el nombre del Mesías. Es una forma que los arameos usaron, pero no era el nombre del Mesías. Eso tengamos en cuenta. Entonces, si vamos al Strong H3442, Yeshua, arameo correspondiente a Yeshua. Como podemos notar, para el nombre de Yeshua hay dos números, 3443 y 3442. Uno es hebreo y otro es arameo. El 3442 no es el nombre de José ni de Jesús, y el 3443 no es palabra hebrea sino aramea. Ahora notemos que el nombre verdadero de Josué, que es el mismo que el del Mashiach, en el Strong hebreo dice H39091, que es Yehoshua. Yehoshua de 3068 y 3467. Salvado, bueno, acá dice de Jehová, pero en realidad estamos leyendo solamente los Strong, no es Jehová, o Jehoshua, o conocido como José, líder judío Josué, compuesto 1954-3442. Si puede notar que el G2424, que es su forma griega, es el nombre no solo de Josué, sino también del Mashiach, en hebreo es como lo dice el H3091. Entonces, Joshua, el nombre verdadero del Mashiach, ¿es? No, pues no lo es. El nombre de Joshua salió del texto Masoreta, pero con el motivo de esconder el nombre del Padre Celestial y al mismo tiempo el de su Hijo, y con el fin de que los gentiles no lograran pronunciarlo, e hicieron un cambio drástico al texto hebreo que también afectó el nombre de Yahoshua el Mashiach. En Hechos 7:45 tenemos, por ejemplo,
una cita que dice, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Yahweh arrojó de la presencia de nuestro padre hasta los días de David. En Hebreo 4, 8, 10 dice, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Yahweh. Yahoshea, hijo de Nun, conocido como Josué, a pesar de entrar en la tierra prometida, no alcanzó a darle el reposo, siendo que él fue un antitipo del Mashiach, el hijo de Yahweh, quien es hoy nuestro reposo del cual habla Hebreo 4, es decir, el hijo de Yahweh. Estos textos demuestran que el Mashiach tenía el mismo nombre que el soldado Josué, hijo de Nun. Estas dos citas dicen Josué, pero en hebreo es Yahoshea, o bien Yahoshua, o bien Yahoshua. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta que el significado es Yahweh es salvación y que el sustantivo es salvación y libertador, como podemos averiguar en esto en esta cita. Número 13 y 16. Estos son los nombres de los líderes que Moshe envió a explorar la tierra. A Osea, hijo de Nun, Moshe le cambió el nombre y le puso Yahoshea. Recuerden que estuvimos diciendo. Simplemente le agregó la yo. Sabemos que su significado era Yahweh salvación. Por lo tanto, su nombre pasó a tener la forma corta del nombre de Yahweh, lo que solamente se agregaría el allá y seguiría Osea. El patriarca Osea, conocido como Josué, fue un hombre de guerra que ha sido representación simbólica de nuestro Mashiach de Osea. Entonces, si decimos Osea, hijo de Nun, es igual al libertador. Si decimos ya Osea, después al hijo de Nun, que significa Yahweh salvación, en el cual Moshe le cambia el nombre, el número 13 y 16, siendo representación de nuestro Mashiach, entrando a la tierra prometida, entonces su nombre es Yahweh salvación. Ahora tenemos ya Osea, el hijo de Yahweh. Por ejemplo, en Mateo 1:21 dice, y darás a luz un hijo y le pondrá por nombre de Yahoshea, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es nuestra tierra prometida, él es nuestra única salvación. Yahoshea es su nombre, Yahweh salva o Yahweh es salvación. Los judíos, escribas del séptimo siglo, formaron la versión masorética con el propósito de que no se perdiera el lenguaje hebreo y al mismo tiempo tratar de esconder el nombre sagrado del Padre y del Hijo. Según el invento de esto masorete, antes de esta versión existía la versión hebrea solo con consonante, como hemos dicho, y ni una vocal. Fueron los masoretas escribas los que añadieron los puntos vocálicos que hoy vemos en el texto hebreo, con la intención de añadir falsos nombres como Jehová, Yeshua, Yehoshua, Jerusalén, Yehuda, argumentando que no existe forma de que la yod pueda ser pronunciada delante como ya en el hebreo moderno cuadrático. Qué casualidad, ¿verdad? Pues no es casualidad, es la triste realidad. El hebreo nunca careció de vocales. Un idioma jamás puede dejar de tener la base fundamental, que son la base fundamental vocálicas, que son la pronunciación de una palabra consonántica. Ejemplo, la palabra actualizar. Tenemos 4 vocales. 3, A y U. Si no la tomáramos en cuenta, se pronunciaría así. C, T, L, S, R. ¿Se dan cuenta qué estupidez creer que no existían vocales? Nosotros no podemos dejar de vocalizar ningún idioma porque las vocales son necesarias para que una palabra pueda sonar. Y como lo había dicho anteriormente, la Aleph tiene la vocal de A, E, O. La Yod tiene el sonido vocal I. La Ba tiene el sonido vocal O, U. La Hei tiene el sonido vocal A, E, aunque acá se ponga una H. La Ain, que supuestamente son mudas como la Ale, también tiene una vocal A y O. Pero esto se escribe con el afán
de esconder el nombre sagrado de Yahweh a las 4 consonantes del nombre de Yahweh, les añadieron las vocales de la palabra hebrea Adonai. De allí resultó el nombre Jehová, conocido como Jehová, y de ahí que empezó con los testigos de Jehová y se fue extendiendo. Ahora podemos notar que la palabra hebrea que significa salvación es la que se encuentra en el código 3444 del diccionario de Strong, que se pronuncia Yeshua, pero las letras hebreas no son iguales. Entonces, en el H 3444 tenemos Yeshua femenino, parte de 3467, algo salvó. Liberación, de aquí auxilio, victoria, prosperidad, liberación, prosperidad, salvación, salvador, salvar, triunfo, victoria. La palabra o nombre de Yeshua, aunque esté en concordancia con la raíz Yasha, código hebreo Strong 3467, su significado es muy distinto. Mal llamado en español Jesús, que supuestamente su significado es Jehová salva, otro de los engaños por parte de la Iglesia Católica Romana. Millones de personas invocan a Jesús pensando que invocan al enviado, y es justamente lo que los impostores más desean, que ese nombre sea tenido por verdadero y recibir todo lo que pertenece al verdadero. Jesús es la corrupción más popular, pero no por ser popular pasa a ser verdadera. Los ídolos de los pueblos son demonios y sus nombres son utilizados en reemplazo del nombre verdadero con el objetivo de usurpar. Las siguientes razones muestran claramente cómo el nombre de Jesús nunca pudo haber sido el nombre del Salvador. Por ejemplo, no hay letra J o su equivalente inglés en hebreo. No hay letra J en su equivalente en griego. No había letra J en el idioma español hasta aproximadamente 500 años atrás. Debido a que no hay sonido de J en el idioma hebreo, el prefijo G no existe en el hebreo. La combinación de la palabra Jesús no es griega, tampoco es hebrea. En realidad, este no tiene ningún significado filológico. Historia lingüística. En cualquier idioma, porque anteriormente no existía la letra J. Y no tiene nada que ver con el griego. Ni Jehová ni Jesús son los verdaderos nombres, ya que la letra J no tiene aproximadamente, como dijimos, 500 años de antigüedad. No existe en el hebreo, en el griego ni en el latín. Se inventó después para sustituir la pronunciación de la I con la J, como en el caso de Jesús y Jesús por Jesús. Tenemos también el caso de la letra B corta, que era conocida como la letra U. Ejemplo, Jesús en latín, como lo vemos en esta figura. Estas tres figuras llevan el nombre de Jesús en latín, teniendo en cuenta que la B corta pasó a ser la U. Yahvé era considerado en el latín como una U. Entonces el latín se usaba, como lo estamos viendo en la figurita marcado de amarillo, como Jesús, o marcado de rojo, Jesús, con la B corta, que significaba que era una vocal U, y después cambió y se pasó a la B corta. Esto pasa igual con la iota. De ahí pasó a la J, donde se convierte en el nombre de Jesús. Y abajo tenemos una representación de cómo fue cambiado el nombre de Jesús. No tomemos el nombre de Yeshua, ya que no tiene nada que ver con el nombre de Jesús. Y ahí tenemos Inosos del griego, Jesús del latín y moderno Jesús. Internacional moderno tiene como base al romano añadiendo J, U y W y su correspondiente forma minúscula. Recordando que la J se agregó después de 500 años atrás, la U se separó de la B corta, o sea, siendo que la B corta era conocida como U, se separó la U como una vocal, y la W es una W, que en inglés también suena como una U. En el caso del latín tenemos la letra B corta que tiene el sonido de U. También vemos que no existía la W ni la J. En el caso moderno ya fueron agregadas las letras W, U y J. Y la B corta pasa a ser una letra más en el alfabeto. El nombre del Padre no es G ni Y. El prefijo ya es la forma corta o poética de Yahweh.
el nombre del Padre, así como se encuentra en Aleluya, y el nombre de muchas personajes bíblicos, como veremos de esta manera. El nombre del Salvador empieza con el prefijo Ya, con el que empieza el nombre del Padre Yahweh, como se revela en Salmo 68:4. Cantad Eloé, cantad salmo a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alégrense delante de él. La última parte del nombre del Salvador sea el significado sustancial de Joshea, salvación. Por esto Yahushua significa la salvación de Yah, o Yah es salvación, o bien Yahushua, o bien Yahushua. Abreviado Yahshua. Significa Yahweh es salvación. José, conocido como Yosef en hebreo, era un hebreo yaudí judío, a quien le fue dicho por el mensajero Gabriel: Miriam, mal llamada María, una judía, daría a luz al que salvaría a su pueblo Israel de su pecado. Solo el nombre hebreo Yahushua significa salvación de Yah. Él mismo dijo: yo he venido en el nombre de mi padre Yahweh, Yahushua, y no me recibiste. Esto está en Yahanan 5:43. En Mateo 1:21, nueva versión internacional NBI, dice: y darás a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Si nosotros podemos ver en la nota al pie, dice Mateo 1:21, Jesús es la forma griega de Joshua, que significa el Señor salva. En realidad, nosotros tenemos que ver el que está marcado con azul, que significa el Señor salva, y el Señor tiene nombre, el Señor es Yahweh. Entonces, supuestamente, nueva versión internacional, NBI, ¿a quién le dice Señor? A Yahweh. Por lo tanto, el significado del nombre del Mesías es Yahweh salva, en hebreo. Pero Jesús no tiene ese significado. Al traducirlo nuevamente al hebreo, es ahí donde debemos tener en cuenta que ese nombre no es el Mesías. Ahora vemos la versión israelita nazarena. En el Vishaya, en el nuevo pacto, nos dice Mateo 1:21, que ha sido concebido en ella del Ruach HaKodesh. Ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yahshua, o Yahushua, o Yahushua. ¿Qué quiere decir? Yahweh salva, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que Yahweh había dicho por medio del profeta. Mira, era una hebrea a quien se le dijo lo mismo que a Yosef, en Lucas 1:31. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Yahushua. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh Elohim le dará el trono de David su padre. Gobernará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El niño nacido de la mujer judía hablaba hebreo, no griego. Por lo tanto, su nombre no era griego, un nombre romanizado griego que comienza con la letra J, que nunca existió, sino que se originaría en la lengua europea hace 1500 años atrás. Recordemos que fue a Israel, un pueblo semita que hablaba y entendía hebreo, al que le fue revelado el nombre del Mashiach. En Yahanan, Juan 4:22 dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta cita claramente nos habla de nuestro Mashiach, quien nos salvó del pecado y aún vendrá en su segunda venida para llevarse a los justos y quienes creen en él y guardan sus enseñanzas, nuestro camino, la verdad y la vida. Veamos ahora la palabra Yeshu, significado. La forma Yeshu en hebreo moderno se retiró la ain del final para hacerla corresponder con la frase talmúdica tipo acrónimo. Yimá, Yemó, Be, Isro. Igual se ha borrado su nombre y su memoria. Hoy en día muchos judíos en todo el mundo han entendido que Yeshu viene del nombre de Yeshua, en el cual a la vez se deriva de la palabra salvación. En el hebreo al hijo le pusieron el título o nombre de Yeshu, y este nombre es un acróstico que significa Yimá, Yemó, Usikono. La primera definición: Yeshu, Shema, Shemó, Beshit.
Veshikro, que significa que su nombre y la memoria se borró. Jima llamó Usikono, igual que su nombre se ha borrado. Talmud B. Sanedrín 106 dice la palabra o título. Yeshu es una maldición rabínica que significa pueda su nombre y memoria se ha borrado totalmente. Esto fue en la época del rabino Simón B. Sheta, 200 años después del Mashiach. Shema llamó Veshikro. Así como Yeshu es un acrónimo, también Jesús es otro acrónimo. Y todas las Biblias cristianas recibieron en sus diversas ediciones esta mentira. Teniendo en cuenta que los judíos usan la cábala, vemos cómo transforman los nombres según el conocido código de la Torá. Un invento ortodoxo en el cual muchos entran sin darse cuenta. A continuación, veremos qué es el código de la Torá y cómo utilizan esta palabra acomodada como la de Yeshu. Como podemos ver, el código es el principal método por el cual se extraen los mensajes significativos en la secuencia de letras equidistantes. ELS. Para obtener una ELS de un texto, se escoge un punto de partida, cualquier letra y una distancia, un número preferente negativo. Entonces, comenzando en el punto de partida, se selecciona la letra del texto equidistante separada por el número que se haya elegido para la distancia. Por ejemplo, en la oración, entre cojos, osados. La letra en negrita, leída de izquierda a derecha, separada por una distancia de 4 letras, forma la palabra ecos. Los espacios y los signos de puntuación se deben ignorar. Estos son códigos cabalísticos, así que tengan cuidado con estas mentiras. Si notamos, vemos que las palabras que están anotadas en celeste son extraídas de una oración. La palabra eco es el caso Jesús, fue tomada de Yema Yemo Usikono, que su nombre se ha borrado, es decir, que es una cruz. Ahora vemos que el notaricón, que es lo mismo. Una especie de acrónimo notaricón hebreo es un método para seleccionar una palabra usando cada una de sus iniciales a sus letras finales para formar otra palabra formando una oración o idea diferente. Otras variaciones son utilizar la primera y última letra o las dos letras intermedias de una palabra, etc., para formar otra palabra. La palabra notaricón se refiere al latín. Notarius significa escritura a corta mano. Notaricón es uno de los 3 antiguos métodos cabalísticos. Los otros 2 son gematría y temurá, usados por los cabalistas para reordenar palabras y oraciones en la Biblia y derivar en un sustrato esotérico y un más profundo significado espiritual en la palabra. Notaricón también fue usado en la protociencia alquimia, así que presten atención cuando escuchen sobre este tema, sobre esta palabra también, porque es otra mentira cabalística judaica. Estas cosas de reordenamiento de palabra es cábala. No son más que invento cabalístico, como también es el caso de la gematría. Y como podemos ver, la cábala y la gematría van juntas de la mano. Inicialmente el término cábala, que en hebreo significa recibir, se utilizaba para denominar a la tradición oral de la ley judía, es decir, el Talmud. Solo más adelante pasó a definir a la corriente mística dentro del judaísmo que pretendía develar los secretos de la divinidad y el universo. Como dijimos, las sefirot están unidos mediante 22 caminos, cada uno de los cuales tienen asignada una letra y que conforman para los cabalistas las diversas rutas del mundo inferior material hasta la esfera de lo divino. Fíjense que todo es nueva erista. No tiene nada que ver con nuestro creador. Así que huyan de estas cosas. Hay que huir. Y tenemos la figura, que es el Shogar, uno de los más importantes textos de referencia para los cabalistas. Consta de 22 volúmenes en su versión original, algo que no es casualidad. Como podemos ver, el ejemplo de la geometría se hace una interpretación usando geometría, notaricón, un temural en esta representación. El valor numérico de la palabra gematría es 273. Entonces se están sumando
todos los números de la palabra gematría y le da 273. Las expresiones siguientes tienen el mismo valor numérico. El valor numérico de la palabra cábala es de 678. Cuando se calcula según los nombres de la carta, el relleno de la palabra gematría tiene el mismo valor numérico que es lógica, porque gematría es la parte de la cábala. Lo más importante es saber que estamos entendiendo de a poquito que la numerología, que viene a ser la gematría, es lo mismo, y los códigos en la Torá no existen. O sea, los códigos en la Biblia no existen. Miren lo que hacen para decir que el nombre del creador tiene 26 letras y que la Yod, la Hei, la Ba y la Hei simplemente están mostrando sus iniciales, diciendo que la Yod tiene el número 10, la Hei el número 5 y la Ba el número 6 y la Hei vuelve el número 5, entonces tiene el número 26, da como resultado el nombre del Padre con 26 letras. Entonces, la gematría del Shem es de 26 letras. El número 26 es también la suma de los números de la Sefirot del pilar central del árbol de la vida, es decir, que lo está comparando con la cábala. Así que también es otra de las cosas a tener en cuenta y a salir corriendo de estas cosas que no tienen nada que ver con la Torah de Yahweh. La gematría, el notaricón y la temurá son 3 mecanismos para la lectura de la cábala, que supuestamente está escrita en el lenguaje de Dios, según la Torá. Estos son lo que dicen los judíos. No es verdad. Está numerada según la escala de Fibonacci, refiriendo el mecanismo del mundo, incluyendo todo un manual para inmiscuirse en él. Y por supuesto acá tenemos el gran engaño cabalístico del codificado en hebreo del nombre de Yeshua en Isaías 53. Y lo podemos ver marcado en rosado, el cual dice que su nombre es Yeshua. Y se hace cada no sé cuánta letra, que son los acrónimos que estaba leyendo yo más arriba. Entonces seguí buscando para seguir averiguando y bueno, acá tengo otro totalmente falso, a donde están los códigos falsos disque de la Torá. Entonces dice: el libro de la revelación del Apocalipsis, escrito por San Juan, en uno de los capítulos más conocidos y temidos de la Biblia, por cuanto en él se narran en una descripción simbólica y metafórica el fin de los tiempos y el fin del mundo. Además del renacer de una nueva era, no importa eso, porque ya la nueva era de espiritualidad para el ser humano. Sin embargo, el libro de libros también escondería en su página, según algunos autores, unas especies de sorprendente código secreto que revelarían acontecimientos significativos de la historia en la humanidad, tanto pasado como la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna, el asesinato del presidente John Kennedy, como futuros. Y estos son todos los códigos que, según ellos, predice el futuro y también los acontecimientos pasados. Entonces, más abajo, ya sin sentido, un grupo de matemáticos israelíes encabezado por Eliyahu Rib. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a buscar a Eliyahu Rib. Dice ruso, 2 de diciembre de 1948. Es un matemático israelí conocido por sus investigaciones en el campo de álgebra. Nosotros vemos álgebra, entonces dice: el álgebra es la rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructura abstracta acorde a ciertas reglas. Originalmente esos elementos podían ser interpretados como números o cantidades, por lo que el álgebra es cierto modo originalmente, y sigue diciendo, bueno, ya sabemos que el álgebra tiene todo basado en números. Y por el polémico descubrimiento del código secreto de la Biblia. Es un libro publicado en los Estados Unidos en 1997, escrito por Michael Drosnin,
que sostiene la hipótesis de la existencia de un código bíblico en la Torá judía. Este descubrimiento se le atribuye al matemático israelí Eliyahu Rib, quien según el libro verificó la existencia de... y después sigue hablando. Lo importante es que sabemos quién es Eliyahu Rib, que es este autor que dice que supuestamente hay predicciones, códigos, futuros, nombres y demás en la Torá. Y nos dice, uno de los expertos mundiales en teoría de grupo, teorías, ahí lo podemos ver, el modelo matemático en el que se basa la física cuántica. Y si nosotros buscamos física cuántica, ¿qué es la física cuántica? De la teoría de la física cuántica se deducen de extrañas consecuencias como el principio de incertidumbre de Heisenberg, el efecto túnel, la cuantización de propiedades tales como la energía y el momento masa por velocidad. Suficiente con ver esto. Cuando vemos todas estas cosas, vemos que la física cuántica no tiene nada que ver con nuestro creador Yahweh. Totalmente nuevarista, totalmente cosas de hombre. Así que te presento la física cuántica del ojo de Horus. Te presento la nueva era, la glándula pituitaria y pineal, experimento mundial de la física cuántica. Otra vez el tercer ojo. Así que descartamos completamente la física cuántica como algo que venga de nuestro creador. Todos vamos a resucitar según la física cuántica. Pero esto es totalmente terrible. Bien, ven que por medio del Ruach HaKodesh, por medio del espíritu de santidad, podemos descubrir muchas cosas solamente averiguando. Yo me fijo qué es esto y me doy cuenta en lo errado que están esta gente que dice que su conocimiento viene por medio de códigos secretos de la Biblia, no acompañado del espíritu de Yahweh. Entonces, después dice, habría descubierto este código secreto de la Biblia a finales del siglo XX, gracias a la ayuda de una computadora. Una computadora. ¿Y dónde está el espíritu de santidad de Yahweh? Tenía que ser ayudado por medio de una computadora, pero esto es terrible. Y tan delicioso saber la verdad que nos parece tonto estas cosas. Sin embargo, hay personas que sí están cayendo, hermano. Y fíjense que para mí, yo lo tomo como un chiste porque realmente Yahweh me revela como diciendo, wow, ¿qué está diciendo este hombre? Porque yo estoy reconociendo que esto son todas cosas inventadas. Sin embargo, otras personas sí caen en esto y tienen que tener mucho cuidado. De una computadora sin la cual no habría sido posible el descubrimiento, ya que el método habría sido propuesto medio siglo antes por el rabino, bueno, acá dice HMD Weizmann. Si vamos a este nombre también vamos a encontrar muchas cosas que no tienen sentido, así que si lo quieren buscar, lo pueden buscar, pero van a encontrar cosas que tampoco tienen sentido, el cual no puede descifrarlo por no disponer de la tecnología necesaria. Es decir, que tenía que disponer de la tecnología necesaria para poder sacar los códigos secretos de la Biblia. Es decir, que el espíritu de santidad no estaba presente. Posteriormente, otro físico israelí, Doron Wistum, completó el modelo matemático propuesto por Rib para descifrar el código Rib. Por cierto, encontró el código oculto en la Biblia, en el idioma original en que es escrita la Biblia, es decir, el texto en hebreo del Antiguo Testamento, la primera versión escrita del libro sagrado. Entonces, ¿cómo lo verifico yo a esto? Según Yahweh me va guiando. El método de codificación no es escritural, es una absurda blasfemia contra el espíritu de santidad, porque lo revelado es por medio del espíritu de Yahweh, no por códigos matemáticos de hombres, ni para predecir futuro, ni encontrar respuesta a cierto acontecimiento en la codificación de secuencia de letras. Totalmente falso. Vamos a leer ahora también otro que dice falso y blasfemia.
En el siglo XIV, el rabino Rabbeinu Bachaya notó que en la Torá se describía un patrón de carta. La Torá en el Antiguo Testamento hebreo 600 años después, es decir, en el siglo XX, en la década de los años 20, el rabino Michael Douweimad 1903-1957, brillante erudito judío en conocimiento filosófico, checoslovaco en astronomía, matemática y estudios hebreos, encontró los antiguos escritos del rabino Bachaya, los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Weizmann comenzó a explorar algunos ejemplos del código escrito en la Torá. Ya durante la Segunda Guerra Mundial descubrió ciertas palabras o frases significativas. Experimentó que al formar saltos a cada cierto número de letras se podían formar esta palabra, con las cuales se formaban frases, eliminando los espacios. Por supuesto, debido a este salto de palabras se le llamó a este procedimiento secuencia de letra escritante, SLE. Entonces ahí sí nos va a salir con el código bíblico o Torah. Así que si entramos acá, entonces ya tenemos nuestro código bíblico de la Torá según la secuencia de letra equidistante. Es un conjunto de código que habría sido intencionalmente incrustado en la Biblia. Intencionalmente. El código es revelado indagando secuencia de letras equidistante, por ejemplo, empezando con cualquier letra N, leyendo después de cada enésima letra D el libro, no contando espacios, y un libro entero tal como Génesis es explorado. El resultado es una larga cadena de letras. Entonces vamos a volver a caer en el mismo autor, que es Eliyahu Rib. Así que simplemente todas estas cosas, yo para hacer este video no dije, bueno, yo tengo todo preparado, por eso lo voy a buscar así nomás y wow, me va a dar tan fenomenal, me van a salir las cosas como yo lo busco, porque yo ya lo sabía. No, nada que ver, en realidad sí, bueno, pues de tanto buscar ya lo sabía, pero pasa que todos van al mismo camino, siendo que cuando no se trata de la Torah de Yahweh, todos siempre terminan en el mismo camino. Acá lo tenemos. Lo podemos ver como desgracia. O va. Solamente nos falta guía. O va. Por alguna razón, y acá lo tenemos. Esto es en una iglesia católica, y por lo visto está el sol y la pirámide. Así que con la pirámide y el sol ya nos dice todo que es una palabra de un demonio, siendo que el significado de desgracia, ruina, desastre. Bien, teniendo ya más o menos entendido cómo se fue introduciendo el nombre falso de Jesús, y que nada tiene que ver con Yeshua, que tampoco es un nombre, es un nombre, eso es un sustantivo y es arameo caldeo, y que nada tienen ambos que ver con el nombre hebreo del Mesías, Yahushua. Entonces podemos dar por terminado esto. Por ejemplo, acá Jesús en distintas culturas paganas. Por ejemplo, Jesús, también llamado Jesús en la religión celta, era el dios supremo de Israel de las religiones paganas, pero originalmente ese nombre proviene de la antigua Babilonia, porque Jesús es igual a eso, y Jesús es uno de los principales títulos de Tamuz, que significa Señor, y que dio origen a distintos nombres de dioses paganos en diversas culturas, mitología de todas las razas. Jesús en lenguaje cuneiforme, Jesús es un dios temible de engaño en África. Jesús se pronuncia Jesús en la versión rusa de Jesús. Jesús versión croata de Jesús. Jesús es versión mongol de Jesús. Entonces Jesús es igual a Jesús. Jesús, representación de Jesús, es un dios principal galo de la mitología celta, famoso por su representación en el bloque del pilar de los Nautae. Era considerado una divinidad propiamente naturaleza. En el bloque aparece talando un árbol con una herramienta podadora. También es conocido como Señor. Acá lo tenemos a Jesús. Sin embargo, Jesús también acá del hebreo, el que decía yo, Jesús, caballo, y bueno,
Ciertamente es algo para tomar en cuenta, no para burlarme de mis hermanos en cual todavía sigue el nombre de Jesús. Otro tema que me gustaría tocar es el tema del tetragramatón. Si nosotros buscamos tetragramatón, vamos a ver que nos sale. Así de simple, ya está. Ahí cuando nos vemos la imagen, lo primero que nos sale es un tetragrama de la estrella de 5 puntas. Y un tetragramatón, verdaderamente su significado tiene, no es nada bueno. Aunque ahí dentro esté el nombre de Yahweh, no tiene nada que ver con Yahweh. Así que eso es algo para tener en cuenta también. Y si este es un amuleto de protección más fuerte que existe, otra de sus cualidades mostrará a quien lo lleva el camino hacia la luz y sabiduría interior. Ni me gustaría leer esto, pero bueno. Si está del derecho representa a los maestros de luz, mientras que del revés con las dos puntas hacia arriba representa a la oscuridad. Bueno, mejor ni siquiera lo quiero leer. Simplemente tiene que buscar tetragramatón. No, y si bajamos así vemos que tetragramatón siempre fue un amuleto. Dije pentagrama, tetragramatón, bueno, esto es un amuleto de protección. Tetragramatón, pentagrama, bueno, el amuleto. ¿Sí? No tiene nada que ver con el nombre de nuestro creador. Si bien está puesto el nombre de nuestro creador allí, entonces, bueno, hay un gran problema. Porque ustedes saben que quieren ensuciar el nombre de Yahweh, entonces siempre van a hacer estas cosas, ¿sí? Con esto. Está tetragramatón y todas estas cosas, pirámide, el ojo que todo lo ve y la estrella de 5 puntos, entonces ya vamos a ver de dónde vienen todas esas cosas. Así que, hermanos míos, espero que les haya servido y hayamos comprendido un poco cómo salir de todo engaño, y por medio del Ruach HaKodesh ella puede seguir caminando en la verdad. Así que saludo para todos, bendiciones.